Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran ustedes del otro lado? Nuevamente estamos aquí de regreso en un programa más de Mirada Salteña. Mi nombre es Fernanda Domínguez y me encuentro junto a mi compañero Martín Jerónimo. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? ¿Qué tal a la audiencia? ¿Cómo le va? Bueno, volvemos, ¿no? Después de un largo descanso. Y acá estamos como todos los viernes, y miércoles y viernes a partir de las 19 horas por Canal 2 Salta. Así es, Martín, exactamente. Bueno, hoy tenemos un programa de carácter totalmente informativo, ¿sí? La idea de hoy es poder informarle todo acerca de esta nueva ley de alquileres, ¿sí? Que ya vamos a estar para ello. Hemos solicitado, hemos convocado a una especialista en la materia. Yo la verdad que la sigo mucho, la leo mucho, a la doctora Liliana Musa. Así es, Fer. Tenemos una ley nuevita, fresquita, que hace pocos días ha sido sancionada, todavía no está publicada en el boletín oficial. Debe ser reglamentada y publicada. Y bueno, es lo que nos va a comentar los cambios importantes que sufrió la antigua ley de alquileres y los beneficios o perjuicios, ¿no?, para los consumidores o usuarios. En este caso nos va a explicar muy bien la doctora Liliana Musa. Así es, Martín, exactamente. Ella es presidenta, ¿sí?, de Codelco, del Comité de Consumidores. Así que bueno, vamos a estar, como bien vos mencionabas, ¿no?, cuáles son los cambios que trae esta ley, cómo se van a regir ahora los contratos, qué servicios van a tener que pagar los inquilinos, corresponde que paguen, que no paguen, con el tema de las expensas, por ejemplo, ¿sí? Así es, ¿no? Se ha dividido en expensa extraordinaria, ordinaria. Muy interesante la ley, como les decía, ¿no? Hay que ver ahora cuáles son los pros y los contras. Es una ley totalmente nueva y bueno, la vamos a tratar de analizar y darle la mayor información posible en este programa en el día de hoy con la doctora Liliana Musa. Así es, Martín, exactamente. Y también les recordemos que hoy tenemos el sorteo de Ilven Salta. Tal cual, Fer, hoy tenemos el sorteo de Ilven. Le agradecemos, ¿no?, al doctor Ricardo Sebastián Torres, el director ejecutivo de Ilven. Así es. Nos dijo en la semana que bueno, hoy día teníamos que sortear un curso intensivo y nos dijo que sorteemos 2 cursos intensivos. Así que atento, al final del programa vamos a sortear 2 cursos intensivos de Ilven y también tenemos una sorpresita, ¿no, Fer? Para una oyente, una fiel televidente nuestra, ¿no? Así es, Martín, ella el viernes, el último programa que tuvimos, ella participó en tiempo a forma y fue adivinando los distintos juegos que estábamos haciendo aquí, tanto con el coach Jerónimo y con su director Sebastián Torres, que estuvieron aquí presentes en el programa, y ella fue respondiendo en tiempo y forma. Así que bueno, también ella se ha ganado, le hemos comunicado, ella ha ganado también este curso intensivo de memoria, que es totalmente gratuito. Tal cual como dice Fernanda, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tiempo y forma, si recuerdan el programa anterior, que fue el viernes pasado, mientras hacíamos, ¿no?, estos juegos que nos trajo muy bien Ilven, antes que nos dé la respuesta el doctor Torres, se comunicó a este oyente vía WhatsApp y nos había dado ya la respuesta. Muy bien, así es, Martín, exactamente, así que bueno, estén atentos al final del programa. Entonces vamos a hacer el sorteo a todos aquellos que estuvieron participando. Desde ya le agradecemos muchísimo por las distintas redes sociales, como bien lo mencionábamos, y también tengan en cuenta, le voy a repetir, nuestra cuenta de Instagram, TV Mirada 2020, para todos aquellos que nos quieran seguir. También recuerden que tenemos nuestro canal en YouTube, allí van a poder repasar todos nuestros programas con toda la información brindada hasta el momento, ¿sí? Recuerden, el nombre es Mirada Salteña, lo pueden buscar en YouTube y suscribirse. Y por supuesto, en nuestra fanpage también de Mirada Salteña. Así es, ¿no? Y en el canal de YouTube vas a encontrar todo el contenido de todos los programas, ¿no? Estamos subiendo ahora todos los programas, vamos de a poco, pero vas a encontrar todos los programas con toda la información que fueron brindadas durante ya 25 programas, Fer, ¿no? Así es, exactamente, Martín. Hoy estamos cumpliendo 25 años. Fue el 13 de junio, yo cumplí 25 años, ponele, 25 programas, exactamente, imagínate 25 años como una chiquiligrana, imagínate, claro, bueno, viste. Nos van a echar a los 25 años, ni vamos a llegar. Yo llego. Bueno, y me permití, Fernanda, unos minutitos para
insistirnos en este mensaje que venimos diciendo, programa a programa, con respecto a lo que estamos viviendo, ¿no? Con el COVID, con el coronavirus, con el COVID-19, instar a toda la comunidad salteña a tener conciencia, ¿no? Nosotros, este programa dice, cambiemos empatía por, indiferencia por conciencia, perdón. Exactamente. Indiferencia por conciencia. Y instamos a toda la comunidad salteña a tomar conciencia, como decimos siempre, ahora más que nunca, ¿sí? Se ve actualmente, se ve en la calle cómo no se respeta el uso del barbijo, cómo no se respeta la distancia. Tenemos la suerte porque lamentablemente a nivel nacional está aumentando, ayer fue el récord, ¿sí? Ya estamos por llegar a los 2.000 contagios por día. Están analizando medidas para volver marcha atrás a nivel país, no solamente en Salta, no solamente en Buenos Aires, la zona afectada, sino a nivel país. Entonces, tenemos la suerte que acá en Salta no hay contagio comunitario, así que tenemos que tomar conciencia, y si bien nos han permitido ya salir de este aislamiento que teníamos, sí hacerlo con responsabilidad, con prudencia, salir solamente para lo justo y necesario, no juntarse innecesariamente, más que nunca ahora con el tapaboca, más que nunca lavarse las manos, mantener la distancia, porque como decimos, ¿no? Este virus lo que tiene, ¿sí? Es la capacidad de contagio, cómo se propaga tan rápidamente el contagio de este virus. Así que bueno, seguimos instando a tomar conciencia, por favor, a ser responsables de nuestras salidas y bueno, para que sigamos, ¿no? Como estamos. Así es, Martín, ¿no? Si bien leía en las noticias, hablaba la ministra de Salud y ella decía que no existe aquí en Salta aún contagio comunitario, ¿sí? Que es al que yo creo que la mayoría le tememos, digamos, ¿sí? O sobre todo a aquellas personas que son asintomáticas, ¿sí? Como por ejemplo esta señora de profesor Salvador Massa. Por supuesto, al no tener los síntomas es muchísimo más difícil y la verdad yo estuve en el centro en estos días haciendo trámites y yendo al médico por casos particulares y es lo que vos mencionabas, Martín. La verdad que el distanciamiento no se respeta. Lo que sí no he visto mucho, y lo comentabas con los colegas y en casa también, el tema de no había niños, por suerte, pequeños, viste que generalmente salen todos a pasear, no había frecuencia de niños, pero sí no respetan el distanciamiento. La verdad que si vos estabas cerca de alguien que porta el virus y es asintomático, la verdad que nos hemos contagiado en un segundo todo. Así que la verdad que la gente no respeta la distancia. Así es, ¿no? Y tenemos como casi casos emblemáticos lo que pasó en Formosa, ¿sí? Por ejemplo, una persona asintomática en una reunión con muchas personas es donde se disparó el contagio, ¿no? Lo que pasó en Jujuy con este policía, en el cual anduvo por varios lugares y al tener contacto con varias personas también se disparó el contagio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a las medidas de seguridad y también a salir lo justo y necesario, ¿no? No decimos, aprovechemos que podemos salir, que podemos hacer una vida medianamente libre, pero seamos bastante cuidadosos. Tener los recaudos necesarios, así es, Martín. Bueno, antes de irnos a la pausa, vamos a saludar desde Mirada Salteña a Gustavo Gonza. Él cumple su 5º aniversario de programa, ¿sí? Su programa radial que se llama Jaque Mate, por FM 89.3, lo pueden escuchar todos los sábados de 15 a 17 horas. Gustavo tiene una discapacidad motriz a raíz de una poliomielitis que sufrió a los 8 meses de edad, ¿sí? Así que muy pronto ya lo vamos a tener aquí en el piso a Gustavo Gonza. Le mandamos un saludo enorme desde aquí de Mirada Salteña y felicitaciones por tu 5º aniversario en el programa de radio. Así es, Gustavo, un gran abrazo y bueno, felicitaciones y por hacer, ¿no?, lo que hacemos nosotros también, informar a la comunidad sobre lo que es el derecho de las personas con discapacidad y los grupos vulnerables. Exactamente, ¿no? Todo su trabajo también a raíz de la accesibilidad, obviamente, así que bueno, la verdad que le dije, ¿no? Sería muy enriquecedor y lindo tenerlo aquí en el programa para que nos cuente su experiencia y también su trabajo, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de accesibilidad física. Muy bien, bueno, y ahora dicho esto, vamos a un corte, Fer, ¿te parece? Perfecto, Martín. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa. Ya se encuentra la doctora Liliana Musa aquí en el piso y vamos a hablar sobre la nueva ley de alquileres. La verdad es que es una información bastante importante y por supuesto sobre todo aquellos que se encuentran en este momento en su papel, en su rol de locador o locatario. Bueno, Martín, nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Ya volvemos. La Rotonda Lacto Mayorista. Para el almacenero es
es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos, más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, la Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Edna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna. Edna es pura potencia. Estamos de regreso aquí nuevamente en Mirada Salteña. Ya nos encontramos con la doctora Liliana Musa y vamos a informarle y vamos a hablar sobre la ley de alquileres, todo sobre esta nueva ley. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes, gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación, muchas gracias. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes, muchas gracias por venir, como dice Fernanda. Y bueno, estamos acá para que nos informe, ¿no?, a todos los salteños sobre esta nueva ley, ¿no?, que salió hace poquito. Así es, doctor. Y bueno, ¿de qué se trata? Porque bueno, hubo como muchísima información, sabemos que tiene que ser previamente reglamentada y tiene que estar publicada en el boletín oficial. Pero ¿qué cambios trae esta nueva ley, digamos? ¿Cuál es lo más importante o en qué se destaca, digamos? Bueno, en principio hay que explicar y aclarar que todavía no está vigente, no es una ley que esté vigente, aunque ya muchos propietarios la están aplicando en las ofertas que están haciendo de los inmuebles. Yo estuve corroborando de que ya están ofertando conforme los términos de la nueva ley. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, uno cuando iba a alquilar cualquier inmueble, ya sea destino comercial o destino vivienda, generalmente le decían, bueno, va a ser un precio hasta determinada fecha y después va a haber en otra fecha durante ese año, el primer año, otro precio. Eso ya con la nueva ley, cuando salga, digamos, vigente, ya no se va a poder hacer. Va a ser un solo precio por todo el año, o sea, los 12 primeros meses se va a tener que respetar sí o sí un precio. Entonces ya hoy en día cuando uno va a alquilar, yo ya estuve corroborando de que muchos propietarios ya están diciendo, bueno, este precio lo tenemos que pactar por un año, se está respetando esas condiciones, que está muy buena la verdad, porque estamos en un proceso inflacionario. Totalmente. Y el tema de que estaban poniendo en determinados cantidad de meses un precio y después durante los otros 6 meses otro, después otro, porque ¿qué pasa? Hay que explicarle a la gente, está prohibida la indexación. ¿Qué es la indexación? Es en un contrato actualizar por inflación, eso está prohibido y sigue prohibido. Pero ¿qué pasó acá? Como en realidad para eludir la indexación lo que se hacía es los alquileres escalonados que se pactaban previamente con el inquilino entre propietario, que eso estaba completamente legal, está dentro de la ley, las facultades que tenían las partes de acordarlo, es como que bueno, ahí quedaba librado la voluntad de las partes. Con esta reforma, que es la parte que por ahí es la que más resistencia tiene, es más conflictiva, es la más que está en discusión, ¿cómo va a ser? El primer año es fijo. Entonces uno tiene que convenir un monto fijo entre propietario e inquilino, sale, no sé, 20 y quedará 20 de por 12 meses. Digamos. Claro, exactamente. Y ya para el segundo año, porque modifican también que son mínimo 3 años, entonces ahí ya no es que uno pueda pactar, va a tener que ver con el índice que establezca el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, y que va a ser un índice combinado. La mitad va a ser conforme suben los sueldos y los salarios de todos los trabajadores en blanco, y la otra mitad conforme sube la inflación o el índice de precios consumidor que publica el INDEC. Entonces de esa manera es algo como digamos que sea equitativo y justo, porque el propietario no va a perder, porque si sube la inflación va a ganar, y el inquilino a la vez tampoco perdería, porque si sube su sueldo también podría pagar. Entonces se buscó algo que sea digamos como algo justo y equitativo para ambas partes.
También hay muchos propietarios que reconocemos que durante todo este tiempo el valor de los alquileres no ha tenido la rentabilidad de lo que es el capital que tienen invertido en cada uno de los locales o de las propiedades. Las propiedades han seguido subiendo el valor dólar, pero después a la hora de obtener la rentabilidad le generaba un interés muy bajo, que eso desalentaba casualmente a que las personas compren inmuebles para invertir. Entonces ahora es como que la idea es que, bueno, que se animen a comprar, a poner a disposición los inmuebles y que se reactive un poco el mercado en cuanto a la oferta, ¿no? Que empiece a aumentar la oferta, que sea un negocio también rentable para las partes. Y por otro lado, garantizar al inquilino que no va a tener una abusividad, digamos, de que de un día para el otro le van a aumentar la cuota. Claro. Doctora, y bueno, varios medios han tomado, ¿no? Han opinado, las cámaras inmobiliarias, se ve distintos informes periodísticos, digamos, ¿no? A través de distintas redes, y hacían hincapié en esto, ¿no? Que vos estabas explicando, que decían, por ejemplo, leí en una que decían que el aumento del alquiler en los últimos años no era tanto con respecto a la inflación y que esto por ahí le podía perjudicar al inquilino. O sea, ¿qué opinión te merece a vos esto para llevar una claridad, ¿no? Realmente si es perjudicial o no, o sea, cuál es el pro y contra? ¿Qué sostenían ellos? Decían que Ripper, digamos, que se iba a utilizar el índice, lo iba a terminar perjudicando al inquilino porque en los últimos años no se había aumentado tanto los alquileres de acuerdo a la inflación, ¿no? Como que influyó en los últimos años. Claro, son dos índices distintos. El IPC, índice de precios consumidor, ese se mide con inflación, que se perjudicaría al inquilino si sube la inflación. Si baja la inflación, lo beneficiaría. Ahora, jamás en la historia de digamos, Argentina nos pasó, la verdad, seamos sinceros, de que nos digan que va a bajar la inflación. Siempre fueron promesas. Es más, tenemos la experiencia de la ley de movilidad, que cuando se sanciona la ley de movilidad de los jubilados, ponen también un índice así parecido para actualizar las jubilaciones, en donde tenía un 70% de lo que sería la inflación, que era el IPC, y el otro 30% del sueldo de los trabajadores del RIPTE. Y llegó a un punto que ahora lo tenemos hoy. Y el mismo gobierno sale a decir, disculpen, pero no la puedo pagar y tenemos que sí o sí congelarla y dar decretos, y ahora se prorrogó hasta fin de año. Entonces, por un lado uno dice, bueno, qué contradictorio, porque si el gobierno está diciendo yo no puedo pagar a los jubilados conforme la inflación, por otro lado está permitiendo que se aplique un índice inflacionario para un grupo de personas que son vulnerables, que son los inquilinos, en una relación que no es muy simétrica y de pares. O sea, la relación entre inquilinos con propietarios, siempre el propietario, bueno, obviamente que tiene su derecho de propiedad y pone a disposición del inquilino su propiedad y le puede decir en cualquier momento, sube el precio a tal forma o no, digamos, estaba dentro de su derecho. Hoy en día queda ese límite, pero bueno, el tema es que se ha dado así, ya se ha discutido. Yo creo que esta ley, y hablando con chicos de otras, abogados de otras asociaciones de defensa del consumidor que participaron durante 5 años, aunque no lo crean, 5 años estuvieron haciendo este proyecto. Por ejemplo, el doctor Ezequiel Vergara de ADCOIN, entre otras asociaciones de defensa del consumidor, ellos como que, bueno, trataron de minimizar los conflictos que se venían dando durante este tiempo. Y uno de estos problemas era el hecho de que, bueno, a veces, no acá en Salta, generalmente fue en otras provincias, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, provincias muy grandes donde el mercado inmobiliario es muy grande también, porque hay muchos departamentos, muchos alquileres, es impresionante la cantidad de edificios que hay en esos lugares. Muchos complejos habitacionales. Claro, entonces ellos, bueno, ahí como que trataron de regularlo, digamos, en ese sentido. Y después de la Cámara de Inquilinos, la que se escuchó en primer lugar fue la de Provincia de Buenos Aires. Y por ahí en el interior nosotros tenemos otra realidad, tenemos otra idiosincrasia, ya tenemos otra cultura, tenemos otras cuestiones, digamos. Por ejemplo, ahí habla de lo que es una garantía bancaria, por ejemplo, que acá nadie usa una garantía bancaria, siempre te piden un recibo de sueldo de algún empleado público porque que esté de planta permanente, que vos sabés que esto es una buena garantía y con eso ya nadie te va a pedir otra cosa. Ahora te piden 2 garantías para ingresar. Y después, bueno, también se trató de regular esta cuestión de los conflictos que podían suceder entre propietario e inquilino, por ejemplo, con el tema de los que no arreglan. Entonces el propietario que, por ejemplo, tenía roto algo, se le rompe el calefón, se le rompe
Los Sí. daños que sufre, digamos, la propiedad. Digamos. Claro, eso está bueno, la ley Claro. nueva. Para- Uno como inquilino, por ejemplo, se le rompe un caño o algo, puede mandar una carta documento o puede intimar por medio fehaciente. Si del otro lado no responden, no contestan nada, uno lo puede hacer, ¿no es cierto?, solo, y después lo descuenta del Después lo alquiler. descuenta el alquiler, Claro. así Así es. que está muy bueno. Y después también hay una reforma que es muy interesante, que es el artículo 75 del Código Civil y Comercial, en donde ahí habla del tema este de lo que serían las notificaciones electrónicas. Claro. Entonces en los nuevos contratos hay que poner un correo electrónico, sí o sí, o sea, es recomendable. Claro. No es obligatorio porque el proyecto original que había surgido era el tema de que diga deberá, o sea que es una obligación. Claro. Y en vez de deberá quedó podrá. Obviamente que es recomendable siempre poner un correo electrónico, cosa de que sean válidas las notificaciones, entrar al correo a cada rato para ver si hay algo. Y ahí de esa manera se ahorran el tema de las cartas documentos, por ejemplo, si tienen que avisar si se van. Así que bueno, es una ley que la verdad que vino a limitar algunos abusos en general que sucedían a lo largo y ancho del país durante 5 años de una experiencia tanto de las cámaras por un lado, de propietarios como de inquilinos. Y bueno, y tratar de ayornar a las partes, de acercarlas para evitar conflictos en el futuro, acercar a las partes. Claro, porque es importante de ambos lados, ¿no? Tanto el que da la predisposición de su vivienda como aquel que necesita, ¿sí? Como bien decíamos, estamos hablando de un sector vulnerable. Es su vivienda. Entonces la verdad que uno, ¿no?, trabajando a veces en esto, ve y vio muchas situaciones que le tocaba pasar al inquilino por estos temas de los abusos, o que no le querían reconocer las roturas o alguna situación de infraestructura de la casa, y la verdad que no podía vivir así, por ejemplo. Entonces ya lo último que tenía que hacer era, o recurría generalmente a defensa del consumidor, recurre al abogado para tratar de ver de poder solucionarlo. Eso, hay temas que son urgentes en una casa. Entonces la verdad, si del otro lado, como bien decía, no tengo respuesta, no pasa nada, y yo de última lo tengo que arreglar porque estoy viviendo ahí. ¿Qué pasaba? Al momento de uno querer descontar o hacer valer, si no estaba en el contrato, hablando que sí teníamos contrato. Entonces era realmente bastante complicado, ¿no? Está bueno ahora que la ley lo diga, lo mencione, para que las partes se queden tranquilas, ¿no? O sea, uno inquilino, son dos situaciones, yo leía, son dos situaciones distintas, pero la verdad que está bueno, digamos, ¿no? Y aclararlo en los contratos. La ley apoya la reforma del Código Civil también, la verdad, para que se queden más tranquilos, digamos, al momento de poder hacer un contrato de alquiler. Sí, la verdad que también igual se regula el tema de las expensas extraordinarias. Por ejemplo, si de golpe uno vive en un departamento y deciden pintar todo el edificio. Claro, eso justo te iba a las preguntar, ¿no? expensas. Para, digamos, este programa va dirigido a la comunidad, para que hicimos, ¿no? Decía a los inquilinos, a ver, le vamos a dar información para explicarles realmente todos los conceptos, ¿no? Estos conceptos nuevos o las diferencias entre los conceptos que establece esta nueva ley, ¿no? ¿Cómo es el tema de las defensas, justamente esta, ¿no? Extraordinaria y ordinaria? Para darle un ejemplo de qué estaríamos hablando, ¿no? ¿Cuándo hablamos de extraordinaria? ¿Cuándo hablamos de ordinaria? Claro, ordinarias son las comunes, las que hay que pagar siempre, cuando viene, por ejemplo, el aguinaldo, que hay que pagar del portero, etcétera. Ahora, por ejemplo, en junio han subido un poco por eso. Pero bueno, en ese sentido no hay problema. Acá en Salta no son tan caras las expensas como pasa, por ejemplo, en Buenos Aires, donde el monto de expensa es más alto que el alquiler. Claro. Entonces ahí el problema es no tener desocupado un inmueble, porque el propietario, si tiene que pagar las expensas, se funde. Entonces son expensas, la verdad, que muy caras. Y bueno, y ahí se reguló, digamos, para esa provincia. Acá en Salta la verdad que no hay montos así muy siderales de expensas, determinados consorcios que por ahí tienen cuestiones en comunes como ser pileta o quincho o cosas así que son medio caras, pero después el resto no ha habido, por lo menos no nos ha llegado a la asociación Codelco reclamos con gente con el tema de las expensas. Por ahí sí el tema de los consorcios, eso sí, recibimos mucho el tema de reclamos de los consorcios, en cuanto a la administración que hacen de los consorcios, en qué gastan, cuánto que rindan cuentas, etcétera. Bueno, en ese sentido sí, pero después el tema de las expensas no ha sido, pero está bueno de que la verdad que lo especifiquen. Siempre es recomendable cuando uno va a firmar un contrato leer que también esté expresamente establecido que las expensas extraordinarias serán a cargo del propietario, o sea que a pesar de lo que dice la ley, también exigir que dentro de una cláusula del contrato expresamente lo establezca, que las expensas ordinarias estarán a cargo del locatario, que las expensas extraordinarias
estarán a cargo del locador. Y después, con respecto a lo que sería el tema de los impuestos, también quedó establecido que el impuesto inmobiliario lo tiene que pagar el propietario, que a veces pasaba que en el contrato, como viene la boleta de la luz, que llega acá, por ejemplo, llega el agua, el luz, inmobiliario, llega todo, entonces el inquilino agarra todo eso y lo paga. Pero bueno, ese monto, que no es mucho, también se lo tienen que descontar. No así la tasa de alumbrado y limpieza, la tasa de barrido, recolección y toda esa tasa que es el basurero, digamos, que pasa. Como es un servicio que le brindan al inquilino, lo tiene que pagar el inquilino, porque es su basura que saca afuera y que va a pasar el basurero a buscarla. Entonces, eso sí. Y en este caso, como decías al principio, ¿no? Si se pinta el edificio, todo el inmueble, son expensas, esa entraría dentro de la extraordinaria. Claro. De esa expensa se tiene que hacer cargo el propietario. Digamos. Exactamente. Todo lo que graba el inmueble se tiene que hacer cargo el dueño. Claro. Todo lo que sea en servicio ya se hace cargo, como lo beneficia a la persona que está alquilando, lo tienen que abonar ellos, ¿no es cierto? Como para aclararles, digamos. ¿Está bien? Claro, algo así más o menos. Claro. Y después, ¿qué pasa si la mayoría de los contratos son contratos de adhesión muchas veces, ¿no? O sea, por ahí como que el inquilino no tiene mucho poder de decisión. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, como decías, no tiene que pedir que esté establecida ahí en el contrato, por ejemplo, de la división esta de la expensa o quién se hace cargo de los impuestos? Y si no quiere el propietario, ¿qué recursos puede tener, qué puede hacer el inquilino, no? No, bueno, ya está en la ley, ya son como modelos preimpresos que van a salir seguramente de las inmobiliarias. Lo que pasa es que hay algunos derechos que son disponibles y otros que no son disponibles, son de orden público. Entonces, por más que diga o no diga el contrato, ya como son normas de orden público, generalmente la ley de alquileres es una ley de orden público, así que bueno, están obligados a respetarla más allá de lo que han decidido o no las partes. Por eso acá es como que es importante, como que quizás el shock más importante fue el tema de decir, bueno, la actualización ya no va a estar a cargo de las partes. Claro. Ahora va a haber un índice oficial, que eso es como no hay una cultura, no tenemos una cultura indexatoria porque están prohibidas las indexaciones en absolutamente todos los contratos, salvo lo que sería UVA, planes de ahorro, que por ahí son contratos que también tienen cierta indexación, pero bueno, el resto es como que no. Y quizás ahí es donde está el problema más grave de esta ley, en la cual si efectivamente sigue subiendo o tenemos la proyección que hubo de inflación de los últimos 3 años y la aplicáramos si hubiese estado vigente la ley hace 3 años, los inquilinos terminaban perdiendo enormemente a comparación, digamos, de lo que ha sucedido sin esta ley. Entonces, en vez de beneficiarla teóricamente, no sería, digamos, mucho beneficio. Es el único talón de Aquiles, digamos, de la ley en general, que no es un dato menor, ¿no? El tema del precio es algo absolutamente fundamental en cualquier relación de consumo, cualquier relación contractual, en donde acá las partes se obligan a eso, a recibir una cosa y la otra a pagar un precio. Entonces, al tocar eso del precio, ahí ya también genera una incertidumbre en un contrato en donde uno empieza pagando un monto y nadie sabe, ni ninguna de las partes sabe cuánto va a terminar pagando de acá a 3 años. Pero bueno, más allá de eso, que esperemos que, bueno, que lo modifiquen, hagamos. ¿Se ha modificado en las partes el tiempo, el plazo? Sí. Realmente le cobraban por rescisión anticipada, que a veces era un mes o un mes y medio, digamos, depende si era antes del año o después del año. Que hay muchos inquilinos, o sea, muchos propietarios no le estaban cobrando, ¿no? Directamente es como que no, esa rescisión, menos en estos momentos, digamos, de pandemia, donde nadie puede pagar absolutamente nada. Lo que pasa hoy en la realidad es cuando rescinden, bueno, por una situación de caso fortuito, fuerza mayor, no se estaba cobrando ese importe. Y recordemos también que está el Código Civil, el artículo 1203, que en los casos en donde existe esta situación, digamos, de pandemia, en donde uno no pudo tener la disponibilidad de la oficina o un negocio, que estuvieron cerrados. Muchos, yo he visto, he pasado por el centro, es impresionante, no sé si ustedes también fueron, la cantidad de locales que están cerrados. Sí. Por ahí negocios que hace 10 años, 15 años que estaban, y de golpe aparece el cartel, se alquila. La verdad que es desolador, sí. Es digamos, una imagen muy triste. Así que bueno, la ley ya lo prevé, o sea que el inquilino no tiene que estar pagando
si no la está usando, digamos, en esta situación de pandemia. Pero bueno, muchos ya al no poder mantener estos costos sin tener la posibilidad de abrir, no tuvieron más remedio que tomar la drástica decisión. Y ni hablar si tenían a su cargo empleados, por ejemplo, que tenían que cumplir también con los sueldos. La verdad es que superó a muchos de los que estaban trabajando, y encima pagar el alquiler, la verdad que sí es bastante, como decía bien la doctora, desolador, pobre, la verdad que sí, ¿no? Y a veces a uno le ha tocado de cerca también esta situación. Doctor, y con respecto al famoso, digamos, pago que uno tenía que hacer para ingresar, ¿no? Mes de depósito, mes de garantía, hay gente que venía y te decía cuánto es lo correcto, qué es lo que me tienen que pedir para ingresar y que yo pueda alquilar. Fer, discúlpame, ¿te parece que vamos a un corte para cumplir con nuestro auspiciante y después la doctora nos conteste esta pregunta? Perfecto, Martín, vamos a una pequeña pausa entonces y ya regresamos. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Edna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna. Edna es pura potencia. Estamos de regreso aquí nuevamente y estamos hablando con la doctora Liliana Musa sobre esta nueva ley de alquileres. Y bueno, vamos a seguir charlando, la verdad que bastante interesante, doctora. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, había quedado pendiente una preguntita, ¿no? Antes de irnos a la pausa, yo le decía esto que me consultaba si era correcto y estaba bien estos mes de garantía, mes de depósito, un mes por los servicios que le pedían o por rotura o por daños que podía sufrir. Por ejemplo, era una de las preguntas de las televidentes. Si eso está bien, si se debe contar con ese dinero para poder ingresar a tomar un alquiler. Claro, primero obviamente el mes por adelantado del monto del alquiler mensual. Después el tema de lo que sería un mes de depósito, que eso qué pasa, ahora lo regula la ley, además ya que antes también estaba en el contrato, qué pasa con ese depósito que es para las roturas. Claro. Y para responder por una garantía, digamos, en cuanto al mantenimiento del inmueble. Si por ejemplo uno entra con un contrato de 5.000 pesos, tiene que pagar 5.000 del alquiler, 5.000 del depósito, y si hay una inmobiliaria, 5.000 de comisión inmobiliaria. ¿Qué pasa con ese depósito? Posiblemente después, cuando uno se retiraba y finalizaba el contrato de acá a 3 años, ya tenía que estar pagando 15 de alquiler. Entonces ahí lo que dice la ley, que está bueno, es que esos 5 no se toman 5 nominales, sino que se toman al valor de 15. Al valor de un alquiler, digamos. Al último. Porque claro. Si no, ¿qué pasa? Había muchas inmobiliarias o propietarios que decían, no, son 15 menos 5 que me diste. Me deben encima. Cobraban esa diferencia, es como que no estaba muy claro en la ley ni muy regulado, entonces ahora como que viene a saldar esta cuestión de este conflicto que había con el tema del depósito. Y bueno, la Comisión de la Inmobiliaria, que son profesionales que intervienen en este tipo de contratos, recordemos que también si hay una inmobiliaria presente, están regidas por la Ley de Defensa del Consumidor, y son profesionales que redactan el contrato, asesoran a las partes, entonces tienen derecho, obviamente, como todo profesional, a cobrar el tope que es de un mes también de alquiler en cuanto a comisión. Ahora, la ley también establece que en estos contratos debe intervenir un asesor inmobiliario, dice, ¿no? La ley también obligaba a que sí o sí intervenga un asesor inmobiliario y que se denuncie este contrato en la AFIP también.
¿cómo es el tema cuando entre particulares? Justamente, vos me decías, cuando interviene la inmobiliaria, sí o sí tiene que ser un asesor inmobiliario, ¿no? Un matriculado. Ahora, si yo soy particular y quiero alquilarte a vos, digamos, necesito inscribirlo en la FIBA el contrato, necesito contratar a un profesional matriculado para que realice ese contrato, o cómo tengo que manejarme yo particularmente, digamos. No, si una persona dueño alquila, que es la típica que ponen por todos lados, dueño alquila, particular, está perfectamente permitido, pero sí, es obligación, ya es una carga impositiva para absolutamente todos los contratos, inscribirlos en la FIP. ¿Y qué pasa cuando el abogado, por ejemplo, quiere iniciar un desalojo o algún tipo de cuestión por este contrato? Tiene que estar previamente inscripto. Si no, el juez es como que controla eso para darle una admisibilidad formal, y si no tiene esa inscripción lo rechaza y lo manda. Es una pérdida de tiempo, o sea, hay que ir a la FIP, pagar con las multas, las cargas, y como lo del sellado de rentas. Qué importante también, esto, ¿no? Importante, porque es lo que nos preguntaba justamente un televidente, y esto, ¿no? La pregunta que nos dejaba: ¿qué pasa si yo soy particular y quiero alquilar? Si bien, bueno, no entra la figura del profesional matriculado, en este caso la inmobiliaria, pero tiene la obligación de inscribirse en AFIP, y porque después va a tener repercusiones si es que hay que hacer un desalojo, digamos, ¿no? Porque sí o sí el juez le va a exigir esa inscripción previa, ¿no? Sí, es y aparte genera también multas, obvio. Claro, y es importante porque genera una fecha cierta, tienen que tener firmas certificadas por escribano, puede ser policía, por ahí que es más económico, juez de paz, la gente que está en el interior, tiene que tener el sellado de rentas también, sí o sí, cuando no supera un salario mínimo vital y móvil, a veces rentas como que están exentos, depende si tiene garantía o no, ya ahí en rentas lo asesoran. Y después, bueno, el tema de ahora la novedad es hacer esta inscripción en AFIP. Pero bueno, no hay que tener miedo, porque también es una garantía más, digamos, que tienen las partes, de que es un contrato que no está en negro, ¿no? Que está registrado, y bueno, y como para que se sepa, digamos, también la fecha cierta. Claro, y aparte importante esto, ¿no? Como locador, yo soy locador y alquilé mi casa o una habitación o lo que sea que haya alquilado a través de un contrato, sin inscribirlo en AFIP, porque después me va a servir para poder realizar, ¿no?, un desalojo si es que el día de mañana tengo que hacerlo. Sí, igual siempre, antes de eso, uno siempre recomienda el tema de la mediación, de llegar a un acuerdo, de tratar de solucionar, digamos, hablando entre las partes, y bueno, no llegar, digamos, hasta claro, evitar judicializar, que es, digamos, peor para ambas partes, terminan perdiendo ambos, con un desgaste que no tiene mucho sentido para ninguna de las dos partes. Bien, doctora, y cambiando de tema ahora, presentamos, era presidente de Codelco, ¿cómo, no? Para informarle a la comunidad salteña cómo vienen trabajando de Codelco ustedes actualmente. Bueno, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que brindamos asesoramiento, información, orientación a todos los consumidores, usuarios y al público en general, en realidad, porque también concurre gente que por ahí no sabe a dónde recurrir para hacer una pregunta simple y sencilla. Por ejemplo, lo que nos tocó, bueno, ayer, gente que va, como 5 fueron porque no pueden crear un CBU por el IFE, para cobrar el IFE, y entonces había 5 personas que decían: yo no puedo crear desde la app, quiero que me ayude. Y los ayudamos, y se fueron con su CBU contentos. Entonces es como que todos los días aparece la novedad de algo nuevo, y siempre estamos ahí brindando un servicio, ¿no?, a la sociedad. Así que bueno, nosotros estamos en la calle Caseros 744, primer piso, la Galería Caseros, en la parte de primer piso. Y bueno, y hay muchas consultas con respecto a lo que son los jubilados, o sea, lo que es la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que es algo muy novedoso, ha sacado una resolución hace poquito en la cual habla de los que son consumidores hipervulnerables. Es decir, más allá de que el consumidor ya de por sí es vulnerable porque no hay una relación de simetría e igualdad con el proveedor, sino que hay una relación entre un poder y el otro que no tiene poder, que no hay un equilibrio, y las leyes tratan de proteger casualmente el más débil en frente del poderoso que se abusa del pobre, de no todos nosotros que somos consumidores, frente a Samsung, frente a por ahí, por
hacen negocio de eso, Claro. saben todas las normas, la normativa y les tienen la experiencia necesaria, ¿no? Para trabajar y comercializar con ese producto. Nosotros vamos y adquirimos, de repente nos gusta un producto y no tenemos toda esa experiencia Toda esa y desarrollo, información a la información hora que de tiene, ¿no? adquirir La el empresa. producto. Claro, qué Tal importante cual. lo que estás diciendo, porque eso es uno de los principales objetivos que tenemos, es de brindarle información así a través de estos programas. Nosotros militamos para llevar la información a los consumidores, porque consideramos que un consumidor informado está más empoderado a la hora de hacer valer sus derechos, porque la gente no hace valer sus derechos porque no conoce cuáles son sus derechos y tampoco tiene a dónde ir a que la orienten o cómo hacer un reclamo. Por ejemplo, hay mucho desconocimiento y mucha como que confunden todo. ¿Cuáles son los entes reguladores para reclamar cada cosa? Claro. O sea, tenemos el ENACOM, por ejemplo, que es para el tema de las telefonías, o lo que es el tema del teléfono fijo, o lo que es el tema de lo que sería la televisión por cable. Entonces, Internet también. claro, Internet, todos los que son TICs, digamos. Entonces vamos al ENACOM. Después tenemos el ente regulador de los servicios públicos, que vamos con los reclamos de Aguas del Norte, o sea, aguas de todo lo que es servicios públicos, digamos, de luz y de agua. Nada más. Y después gas, tenemos Gasnor. Entonces cada... orientamos, decimos, no, bueno, acá si contrataste por internet, por ahí, claro, tendrías que fijarte el domicilio, mandar un telegrama, una carta documento, o por ahí mandar un reclamo por internet también, por el mismo medio, tenés derecho a revocar esa operación, son 10 días que te podés arrepentir. Hay un derecho de arrepentimiento cuando uno hace la compra a distancia, porque de golpe veo ese vaso, lo compro, la compro. Tengo derecho a arrepentirme, pero bueno, es muy, muy amplio la verdad, y lo que siempre decimos es que todos somos consumidores. Así es, tal cual, ¿no? Y bueno, qué importante, ¿no? La función que cumplen, como decís, informar. Justamente el programa nuestro, que va basado principalmente a las personas con discapacidad y los grupos vulnerables, en donde sostenemos, ¿no? Justamente el eslogan es cambiemos indiferencia por conciencia, es informar para concientizar y lograr la sensibilidad de la población, ¿no? Para poder llegar a una verdadera sociedad inclusiva. En este caso, la vulnerabilidad no solamente está en la discapacidad, sino está en cualquier grupo, ¿sí? O colectivo vulnerable, en este caso los consumidores justamente, ¿no? Por eso existe una ley y donde hay una equiparación, como decías bien vos, para lograr un equilibrio que en los hechos, en la realidad existe entre el poderoso, el que maneja toda esta información y experiencia, con respecto a todos los que somos consumidores, porque en este ámbito somos todos consumidores, ¿no? Ese rol. Doctora, ¿y los consumidores del interior cómo pueden hacer para llegar a ustedes? ¿O también ustedes tienen sedes en el interior, por ejemplo, o solamente es aquí en Salta Capital? No, nosotros solamente tenemos acá en Salta Capital, pero bueno, tenemos nuestra página, Codelco, que es www.codelco.org.ar, esa es nuestra página oficial, y bueno, nuestro correo electrónico es codelco@codelco.org.ar. Perfecto, se pueden comunicar, buscan Codelco y se pueden comunicar y ya. Sorteo, no sé si querés que preparemos. Bien, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos entonces con el sorteo. Chiquitita pausa. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, la Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Baterías Edna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna. Edna es pura potencia.
regreso aquí, ya llegamos a nuestro último bloque y bueno, no nos vamos a despedir sin antes de hacer el sorteo. Bueno, acá la tenemos Martina, la doctora Liliana, quien ella va a ser la que va a sacar entonces los dos televidentes que participaron a través de todas nuestras redes y van a ser los ganadores del curso intensivo de memoria de ILVEN Salta. Así es, doctora, a ver. Presento en Susana. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a ver quién es el ganador, ganadora. Es Aida López. A ver, Fer. Fíjate. Bueno, Claudia Fabiana Figueroa, 495 es la otra ganadora. Sabemos que lo que se han ganado es un curso intensivo de memoria dictado por ILVEN. Ya seguramente nos vamos a contactar para que ILVEN se contacte con ustedes y puedan ponerse de acuerdo para realizar este curso. Así es, Martín. Bueno, entonces, recuerden, Aida López. Que puedan corroborar. Muchísimas gracias por haber también participado. Está el premio para nuestra televidente que participó del programa anterior. Así es, Martín. Bueno, muchísimas gracias, doctora Liliana. Ya llegamos al final, la verdad que pasó muy rápido. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, la verdad que es muy cómodo el programa, muy lindo, así que bueno, les deseo un montón. Así es, Martín, que tengan un muy lindo fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles de 19 a 20 horas.